¿Cómo descubrir si algo es falso o es verdadero? Sobre todo en un tiempo como el nuestro, en el que nos tocó vivir, donde ya no hay puntos de referencia absolutos, donde ya no hay cosas que son blanco o negro, poder identificar algo que es verdadero o falso resulta difícil. No es tan fácil de identificar en diferentes casos cuando algo es falso o verdadero. Como el profeta lo dijo en alguna oportunidad, vendrán días cuando a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Y en esos términos, identificar lo que es malo o lo falso con lo verdadero o lo bueno es bien complicado. Y qué bueno que los chicos están en ese tema, ¿no? Igualmente, como hemos dicho en otras oportunidades, el problema para identificar algo que sea falso es que normalmente lo falso lo envuelven muchísimo en cosas verdaderas. Una doctrina falsa, por ejemplo, la envuelven en muchas cosas verdaderas, porque entonces la gente dice, pero es que abren la Biblia, abran lindísimo, pero por allá en lo profundo, en el centro, va a encontrar, si usted escarba, que hay cosas que no son tan ciertas y que son falsas, ¿no? Por eso, identificar lo que es falso es bien difícil en algunos momentos dados. Por eso es que uno escucha noticias que dicen que descubrieron a un falso médico. ¿Han escuchado eso? Yo no sé cómo harán. Pues que a cuántos engañó ese falso médico, pues. Increíble, ¿no? O un falso maestro, o pastores falsos, ¿han escuchado? También, ¿no? Llenos de argumentos y engañan a la gente y resultó que eran falsos, ¿no? Chiviados. Hasta falsos cristianos, ¿no le ha pasado a ustedes eso? Hay como falso, es como cristiano, como falso, ¿no? Y oraba tan bonito y hablaba tan bonito. Hoy quiero que estudiemos las características de un verdadero cristiano que sirve al Señor con su vida. ¿Cuáles son esas características de un verdadero cristiano? Porque para conocer lo que es falso, uno no necesita estudiar lo que es falso. Usted necesita conocer lo que es verdadero y familiarizarse con lo que es verdadero para que cuando aparezca lo falso usted diga, un momentico, esto como que no es, ¿no? Porque algunos piensan que, ¿sabe qué? Pongámonos a estudiar lo que es falso para identificar, y resulta que eso no es, porque si usted pone a estudiar lo falso, termina usted en eso. Ahora, lo curioso es que en el Nuevo Testamento, y de hecho el Nuevo Testamento usted lo tiene en la mano como yo, porque los discípulos se dieron cuenta de que surgió tal cantidad de falsas doctrinas que necesitaron escribir los fundamentos de la fe, y por eso se escribieron las cartas y todo el Nuevo Testamento. Y ahí en la carta que venimos estudiando, en el capítulo 2, el apóstol Pablo, dentro de todas las recomendaciones que le da a Timoteo, le presenta esto. Ustedes recuerdan que leímos un texto del versículo 19 o 18, perdón. Digamos desde el capítulo 2, versículo 17, dice, hablando de aquellos que usan mal la palabra, ve lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Habla de los que usan, segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Hablando Pablo de aquellos que usan mal la palabra, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, dos hombres que eran de la comunidad, que aparentemente eran cristianos, pero que finalmente mostraban el cobre y resultó que eran falsos cristianos, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y miren lo que sucede con personas así, y trastornan la fe de algunos. Esos que resultan ser falsos desvían de la fe a algunos. Y aquí es donde Pablo le dice a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Puede ser que haya cosas falsas, dice Pablo, cristianos falsos, personas que nos defrauden. Dice, pero una cosa sí es cierta, que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Ustedes les recuerda algo que Jesús enseñó una parábola sobre esto? ¿Algo parecido? ¿Se acuerdan cuando habló del trigo y la cizaña? Es más o menos lo mismo, ¿no?
en el campo va a crecer trigo y cizaña. Y cuando los discípulos le dicen, Señor, arranquemos la cizaña, dicen, no lo vayan a hacer. Porque si ustedes arrancan la cizaña van a acabar con el trigo también. Ya tocó que crezcan juntos. La cosa es que al final tocará identificarlos, pero definitivamente eso es parte de lo que se va a dar, ¿no? Y así sucede aquí, ¿no? Dice, en una casa habrá utensilios de oro y plata que son usados para cosas honrosas y otras que son para cosas más viles. Versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo, y sigue la justicia, la fe, ahí la mejor traducción es, sigue la fidelidad, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra. Ilumínanos, Señor, enséñanos, corrígenos y ayúdanos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí Pablo presenta las características, le habla a Timoteo y le dice, ojo porque puede haber en la comunidad, puede haber cristianos que sean falsos. Y vamos a ver cómo es un verdadero cristiano. Ahora yo pensaba, bueno, ¿para qué necesitamos nosotros saber esto, no? Obviamente para identificar cuando uno no es buen cristiano o es un falso cristiano. Y también para darnos cuenta si de pronto en algún momento, digamos, oiga, como que yo encajé ahí, ¿no? Yo a qué horas llegué acá. Y que estoy en el camino y me desvíe, como le pasó a estos dos personajes que dice Pablo aquí, a Himeneo y Fileto. Pablo, ahora, esto se refiere a lo que ocurre dentro de la comunidad, porque más adelante, lo que veremos más adelante tiene que ver con lo de afuera. Pero Pablo le viene aconsejando a Timoteo sobre la necesidad de mantener la llama de la fe en Dios y no dejar que se apague. Recuerden ustedes que con eso comenzamos esta carta, ¿no? Le dice ahí, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, no lo dejes apagar. Y como siempre hemos dicho, es increíble que un apóstol como Pablo le diga a otro apóstol como Timoteo, tenga cuidado de que la llama de Dios no se apague. Porque uno diría, no, pero ¿por qué le aconsejas eso a Timoteo? Porque es que a los apóstoles les puede pasar que se apague la llama de Dios. ¿Cómo que sí? Imagínense, si es una advertencia para un apóstol, imagínense a nosotros. ¿Que la llama del fuego de Dios se pueda apagar en nuestra vida? Claro que sí. Y eso es lo que Pablo le viene aconsejando a Timoteo. Y dentro de esas exhortaciones o consejos, Pablo le hace ver el peligro a Timoteo que hay de no desviarse de la palabra, como sucedió con Himeneo y Fileto. Y por allá más adelante habla de otro personaje. Dos cristianos que se desviaron enseñando un mensaje diferente y trastornando la fe de algunos. Y seguramente algunos de ustedes ya identificarán y dirán, yo sí conozco uno de esos. Eso en la iglesia era, mejor dicho, y de pronto uno lo vio con unas cosas rarísimas y se fue. Obviamente, como vamos a ver inicialmente, esa persona se desvió, como le pasó a Himeneo y Fileto, porque el fundamento que tenían no era un fundamento firme. Y enseguida entonces Pablo le hace ver a Timoteo las características que debe tener un verdadero cristiano que sirve al Señor. Y cuando las veamos, seguramente tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, porque de pronto estamos cayendo en esa categoría y ojalá que no sea así, ¿no? Lo primero que Pablo le dice a Timoteo es que un verdadero cristiano que sirve al Señor con su vida tiene un fundamento firme, le dice. El fundamento está firme, pero el fundamento de Dios está firme teniendo un sello, este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, le dice. El hecho de que estos dos personajes que menciona Pablo aquí se hayan desviado, como dije ahora, que se hayan desviado de la fe, sencillamente fue porque el fundamento que había en sus vidas no era firme. Y a veces uno, y quizás parte de la preocupación que tenemos en comunidades como estas,
de que tengamos un fundamento sólido, que nos alimentemos, que estudiemos, que crezcamos, que juntos podamos en grupos de estudio crecer para que cuando no venga cualquier cosa nos desvíe y nos desubique. Eso pasó con estos dos. Y Pablo ha dicho que quien tiene un fundamento firme es el que usa bien la palabra de verdad. Ahora, quien usa bien la palabra de verdad es diestro en la palabra. Por allá en la epístola a los Efesios, el apóstol hablaba haciendo una ilustración de que la espada del Espíritu, ¿cuál es? ¿Se acuerdan cuál es la espada del Espíritu? La palabra. Y si es la espada que tenemos nosotros, ¿qué hay que hacer con ella? Aprender a usarla. Si usted no sabe usar la palabra, por favor, se va a cortar, ¿cierto? Santiago, nuestro hijo, él es experto en sushi y todo eso, y trajo unos cuchillos que compró en Japón o por allá, y me los mostró, y yo dije, no, yo esto no lo toco porque me corto, yo eso no lo sé usar. Pues no es cualquier cuchillo, pues. Si usted no es experto en la palabra, usted se va a cortar. Usted tiene que aprenderla a usar, hacer buen uso de la espada. Y aquí Pablo lo dice también, tú haces buen uso de la palabra. Pero quizás lo más importante para la vida de un verdadero cristiano que sirve al Señor con su vida y que tiene un fundamento firme es que Dios mismo lo reconoce. Me gustó eso, dice, el sello es este: conoce el Señor a los que son suyos. El Señor lo va a reconocer, el Señor va a mirar y va a decir, este tiene fundamento firme, este es mi siervo. El Señor es, y eso es muy importante porque finalmente el punto de referencia para alguien que es un cristiano verdadero no es otro cristiano. El punto de referencia, ¿quién es? Dios mismo. Ni siquiera yo mismo soy el punto de referencia. No, es Dios mismo. Él es. Es decir, que alguien que, como se nos dijo hace 8 días, que fue muy interesante, sirve al Señor y es un cristiano verdadero, no vive para agradar a otros. Y tampoco vive para agradarse a sí mismo, sino que vive ¿para qué? Para agradar a aquel que lo va a reconocer, a Dios. ¿Se acuerdan? Hace 8 días nos dejaron pensando mucho en esto, porque vivimos más o menos así, ¿no? Por mucho tiempo, vivimos la vida agradando a otros, a los padres, ¿cierto? A la sociedad que nos imponía cosas. Usted tiene que hacer esto, estudiar esto, hacer esto. Y hoy en día estamos en el otro extremo y es usted a quién quiere agradar. Dice, a mí mismo, yo hago lo que siento y lo que yo quiero. Y eso nos dice, no, haz lo que sientas, lo que tu corazón te dicte. Y si le hace daño a otros, problema de ello, lo importante es que tú te sientas bien. Eso es lo que nos dice la sociedad. Y lo que nos hablaban las sociedades es, no, ni es vivir para agradar a otros con resignación como le pasó a muchos, no. ¿Y usted por qué siguió casada con ese hombre que la maltrataba? Porque me tocó, no había más chance. Separarse, eso era terrible. ¿Y qué le tocó? ¿Cierto? ¿Y usted por qué estudió eso? Porque mi papá me dijo que era eso y me tocó, resignado tocó, ¿cierto? Y hoy en día no, él haga lo que usted quiera, estamos en el otro lado. Y nos ponían el mejor ejemplo, que fue Jesús, ¿no? Esta mañana reflexionaba algo y decía, Señor, ¿será que estoy pensando en una herejía? Decía, ¿por qué Jesús fue a la cruz? No fue por agradarnos a nosotros, ni siquiera por agradarse a él mismo. Porque uno diría, Jesús fue a la cruz porque dijo, sí, tengo un sentimiento, estoy que me voy a esa cruz, es que ya, llévenme para la cruz que quiero que me crucifiquen. No, él no lo hizo por sentimiento. Tampoco lo hizo por nosotros, por agradarnos a nosotros. Porque no vio que si él hubiera ido a la cruz por nosotros, diría, a ver, ¿yo por qué? ¿Qué busco en esta gente para ir a la cruz? A ver, ¿qué motivo me da para ir a la cruz por ellos? Si hubiera sido así, Jesús no había ido a la cruz todavía. El motivo que lo llevó a él a la cruz, ¿saben cuál fue? Obedecer al Padre, agradar a Dios. Y por eso fue que él fue a la cruz. Por eso en Getsemaní dice, Padre, no habrá otra forma, no habrá, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y tiene que ver con esto. Esto fue lo que nos dijeron hace 8 días, en resumidas cuentas, ¿no? El verdadero cristiano, entonces, el que sirve al Señor con su vida, es alguien que busca el reconocimiento de Dios. Eso es lo que importa para la vida de él, ¿no? Por encima de cualquier otra cosa.
Busca que Dios lo reconozca. Porque Dios es quien determina el fundamento sobre el que está edificado ese fundamento firme. Y si no es así, no es un cristiano verdadero. Si un cristiano verdadero no busca agradar a Dios, no es un cristiano verdadero. Y eso nos debe hablarnos, porque a veces uno busca de pronto agradar a los demás, ¿no? Que vean que predico bonito, que me comporto bien, ¿cierto? No, es agradar al Señor. Para Pablo, el hecho de que un verdadero siervo del Señor use bien la palabra de verdad, es decir, que conoce el fundamento de la fe, es tan importante porque, como lo vamos a ver más adelante, que en la misma carta lo plantea el apóstol, ese conocimiento de la palabra es lo único que lo protegerá contra las cosas que le esperan. Lo único. Estamos hablando de la espada, ¿no? Lo único que protege a un verdadero cristiano de las cosas que vendrán es el conocimiento de la palabra, el buen uso de esa palabra. Entonces, lo primero para un verdadero cristiano es que está fundamentado sobre fundamento firme, y ese fundamento lo pone el Señor y Él es el punto de referencia para él. Dos cosas más que encontramos aquí es que un cristiano verdadero que está fundamentado en un fundamento firme, tarde o temprano dará muestras de ese fundamento en su carácter. Son dos cosas. Una es en su carácter hacia adentro y otra cosa en sus relaciones hacia afuera. Primero veamos entonces el fundamento hacia adentro, su carácter. El fundamento, como decía la propaganda de hace tiempo, decía, se te nota. Se te va a notar. Se te tiene que notar. Si tú eres un cristiano verdadero, se te tiene que notar. Eso de que es que yo soy del servicio secreto del Señor, olvide, eso no existe acá. Se nos tiene que notar, la gente tiene que verlo, tiene que hacerse evidente, como Pablo lo dice aquí. Un verdadero siervo del Señor, entonces, que está edificado en fundamento firme, dará evidencias visibles en su forma de actuar diariamente. Tiene que darlas, ¿no? Es alguien que vive una vida santificada. ¿Vieron ustedes lo que dice ahí el versículo 21? Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ese fundamento va a llevar a que la vida sea santificada. Claro, nosotros ya empezamos a decir, uy, pero santificado complicado, ¿no? Puede ser que dé apariencia de santificado, ¿no? Pero usted y yo sabemos que ahí en el secreto le decimos, Señor, pero sabes que es que me cuesta esto, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo miro, a dónde voy. Pero eso es parte de lo intencional que el Señor quiere para nosotros, que busquemos una vida santificada. Ahora, esto es muy importante, porque si yo busco una vida santificada, tengo que reconocer que hay muchas cosas en mi vida que necesitan ser cambiadas, limpiadas, y en ese proceso estamos muchos de nosotros. La gente a veces cuestiona, y lo he mencionado acá, no, pero es que yo conozco a los cristianos, esa gente es más mala que los no cristianos. Y yo le digo, estoy de acuerdo con usted. Solamente que hay una diferencia grandísima. Que esos que son quizás más malos que usted, buscan a Dios para que los limpie. ¿Y usted qué está haciendo? No, es que yo no necesito eso. Qué bien. Clarito quedó, ¿cierto? Aquí estamos nosotros, claro que sí, usted y yo estamos aquí reconociendo que no somos los mejores, pero que necesitamos 100% de Dios. ¿Para qué? Para que nos limpie y nos transforme, porque reconocemos que necesitamos eso del Señor en nuestra vida. Ahora, Pablo menciona aquí también varias cositas, ¿no? En primer lugar, ese cristiano verdadero es alguien que por decisión propia se aparta de las pasiones juveniles. Dice ahí, ese es uno de los versículos que tengo subrayado hace años. Huye también, le dice, de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fidelidad, el amor y la paz con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Claro, cuando uno lee un versículo de eso, una línea de esas, una frase, huye también de las pasiones juveniles,
Lo primero que viene a la mente son cuestiones de inmoralidad, ¿cierto? Dicen, un buen cristiano verdadero huye de la inmoralidad. Y claro que incluye eso, claro que sí. Incluye, y cuando le dice huye, es reconozca que usted es débil. Dos cosas, reconozca que usted es débil y que el diablo es puerco. Entonces, cuando pase eso, huya, maestro, huya. No se ponga a enfrentar eso, huya de eso, le dice, ¿no? No se ponga a jugar con candela, porque se puede quemar. Huya. Y parece que Timoteo era un hombre joven. Le dice, huye de las pasiones juveniles. Y obviamente, como digo, tiene que ver con cosas de inmoralidad, que se despiertan en la juventud por las hormonas, y bueno, todo eso que ya nosotros sabemos, ¿no? Pero parece que también se refiere eso de las pasiones juveniles, también se refiere a esos impulsos de la juventud, de llevarnos a creer, cuando somos jóvenes, de que nos las sabemos todas. Y saben que en este tiempo me parece que es quizás mucho más, porque a los jóvenes de hoy este mundo les quedó chiquitos, ¿cierto? Y cuando el padre le dice, cuídese de esto, eso lo tengo controlado, papá, usted ya no entiende cómo es este mundo. Eso para mí es pan comido, ¿no? Eso es parte de las pasiones juveniles de las que Pablo dice, huya de eso, no se confíe mucho de eso. Porque a veces los jóvenes piensan que se las saben todas y que no hay más opciones sino esa, ¿no? Y sus opiniones son las únicas que valen. A mí me impacta mucho con todo esto que pasó del debate presidencial, cómo los jóvenes de una manera como visceral, eso se expresaban con odio, ¿cierto? Porque ellos eran los que sí hay que cambiar, ¿cierto? Esas son pasiones de las que también Pablo dice, ojo con esas pasiones, hay que administrarlas bien, no las deje llevar pues por allá, ¿no? Yo recuerdo, ¿cuántos de nosotros en la juventud no hablábamos? Yo me acuerdo que tenía un compañero que era del Moir y eso nos metía carreta y todo eso como sentíamos, ¿cierto? Eso es propio de la juventud, ¿no? Ya después cuando uno empieza a tener trabajo y empieza a ganar dinero o quizás a vivir mejor, se vuelve un pequeño burgués, ¿no? Eso es parte de la vida, ¿no? Yo conozco amigos que eso eran pues izquierdistas y todo y ahora son algunos que eso hablaban mal del imperio. Tengo un amigo muy conocido, algunos lo conocen aquí. Eso el hombre era en la Nacional, predicaba y eso era izquierdoso y hace como unos 15 años está comiéndole al imperio allá, tranquilo, predicando. Son cosas que a veces suceden, ¿no? Eso es parte de las pasiones juveniles que Pablo le dice, huya de esas pasiones juveniles, ¿no? Huir de las pasiones juveniles quiere decir sencillamente que un verdadero siervo de Dios es alguien que tiene un carácter maduro, que ha madurado, que ya no se comporta como un muchacho, sino que ha madurado, ha crecido. Un verdadero siervo no es el que se sigue comportando como cualquier jovencito inmaduro, no, sino aquel que tiene control de sus impulsos, de sus palabras y de sus acciones, que sabe administrarlas y sabe controlarlas. Pero además de eso dice Pablo, además de huir de las pasiones juveniles, dice, sigue la justicia, sigue la fidelidad, el amor y la paz con todos los que de corazón limpio buscan al Señor. Una característica también que está aquí del carácter, de la personalidad, digámoslo así, del cristiano verdadero, es que al mismo tiempo que huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia. Y ustedes recuerdan qué quiere decir justicia, ¿no? La justicia en la Biblia quiere decir que aquel que es justo, que hace lo que le corresponde. Yo hago lo que a mí me corresponde en todo, en mi trabajo, en mi matrimonio, en lo que a mí me toca. Eso es justo, ¿no? Ser justo es hacer lo que a mí me toca. Ser justo no es esperar que me hagan justicia a mí y que me reconozcan mis derechos. Justicia en la Biblia es cumplir con mis responsabilidades. Ay, si el otro no cumple, es problema de él, pero yo cumplo con lo que a mí me corresponde. Eso es ser justo. Porque la justicia en nuestro tiempo es al contrario, ¿no? Hay justicia cuando me reconozcan mis derechos. Porque si no me reconocen mis derechos, eso es injusto, no. Injusto es cuando tú no haces lo que tú tienes que hacer. Cuando todos somos justos, pues la cosa funciona. Y tiene que ver con esto, ¿no? También habla de fiel. Una característica de la persona que es un cristiano verdadero es que es fiel. Fiel a sus convicciones, fiel a sus principios, fiel al Señor, fiel en sus relaciones. Ese es un cristiano. Y también, dice ahí Pablo, se caracteriza porque sigue el amor y la paz.
que proyecta en su vida. Es alguien que en su vida proyecta eso, amor y paz. Y más adelante lo va a complementar el apóstol, ¿no? Son características de un verdadero siervo que se desarrollan de una manera sencilla. ¿Saben cómo? Caminando con Dios. Eso de la paz, eso de la justicia, eso del amor no lo dan en cápsulas. Eso se desarrolla en el camino. Porque eso lo tiene Jesús, ese es el carácter de Jesús. Y en la medida en que usted camina con Él, usted se va pareciendo a Él. Si usted es un cristiano verdadero, usted se va pareciendo a Él y finalmente va a desarrollar esas características. Solamente se da en el caminar con Dios. Eso es lo que el fundamento firme en la vida de un cristiano se refleja en su vida personal. Y lo segundo tiene que ver con el fundamento que se hace evidente en sus relaciones. Miren lo que dice ahí más adelante el apóstol Pablo, versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe ser peleador, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ese sufrido tiene que ver con paciente, tiene que sufrir la tolerancia, aguantarse al que no quiere entender, y que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios le considera que se arrepientan para conocer la verdad. Un cristiano verdadero, que está edificado sobre fundamento firme, se tiene que dejar ver en sus relaciones con los demás. Tiene que notarse, como decíamos ahorita, ¿no? Se tiene que notar, primeramente dijimos, su carácter, ¿no? Alguien que busca la paz, el amor, la justicia, es responsable con eso, ¿no? Pero el fundamento de la vida de un verdadero cristiano o un siervo del Señor no solamente se hace evidente en su interior, sino también hacia afuera, en la vida social, cómo se comporta con otros. Esa persona, y aquí empieza con esto, dice, un cristiano verdadero evita las contiendas, no es peleador. Es decir, que se caracteriza porque no es peleador. Por el contrario, su vida se debe caracterizar por la amabilidad para con todos. Claro, si alguien que sigue la paz, si es alguien que sigue la paz, siempre estará en paz con todos. Pablo ya le había advertido a Timoteo que evitara las contiendas de palabras. ¿Recuerdan ustedes? Ahí mismo en el capítulo 2 le dice en el versículo 14, recuerda esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Le dice, no se meta en discusiones bobas, le dice. Un cristiano verdadero no se mete en discusiones bobas. No. Y aquí la verdad esto me dejó pensando muchísimo. Volviendo al asunto del debate político que todavía sigue candente, yo creo que hasta que este presidente no se posesione y pase derecho, a ver cómo resulta. A mí me parece que en los últimos meses eso ha llevado a nuestro país y sobre todo a nosotros los cristianos a quedar en evidencia qué tan fundamentados estamos nosotros en el fundamento firme. Porque en muchos círculos, y yo no quiero decir solamente aquí, los debates sobre opiniones políticas generaron tal cantidad de contiendas, las cuales debiendo evitarlas, como dice Pablo. Esas son palabrerías que usted, si es un verdadero cristiano, tiene que evitar. Los que nos consideramos verdaderos cristianos, en vez de eso, muchas veces no las evitamos, sino que las promovimos y muchas veces las provocamos. A mí me parece que esto es más claro, por favor. Y caímos en eso. Y me parece que debemos revisar esto y tomar los correctivos correspondientes. Porque algunos, como lo sugiere Pablo, queriendo corregir a los que consideramos que están equivocados, provocamos contiendas, provocamos rencillas, provocamos rencores y provocamos hasta odios. Es que yo tengo que corregirlo. Como les digo, a veces pensamos que el apostolado nuestro es corregir a aquel que votó por Petro, corregir a aquel que votó por Uribe. Es que ese es mi apostolado, por favor. ¿Quién le dijo a usted eso?
Es lo mismo que la señora que dice es que mi apostolado es enderezar a este man, a este hombre. Y tratando de enderezarlo lo ahuyenta, ¿no? Lo espanta. ¿Quién dijo eso? Aquí Pablo dice algo clarito. Si usted tiene su Biblia, vea lo que dice. Pero desecha, versículo 23, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser peleador, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. A mí me parece que tenemos que evaluarnos muy bien. ¿A dónde llegamos y cómo nos comportamos nosotros? Un verdadero siervo edificado sobre el fundamento firme es alguien que es responsable por enseñar a otros. Obviamente hay responsable de corregirlos, pero para corregirlos tiene que haber orado muchísimo por ellos, muchísimo también por ellos. Y corregirlos, dice Pablo ahí, debe hacerlo con mansedumbre, con paciencia. Sufrir la tolerancia con los que son tercos, pero es que ¿cómo no entiende? Eso es parte de lo que dice sufrido. Tiene que ser sufrido, paciente, ¿cierto? A mí me impacta, pensaba en esto, cuando uno escuchábamos las discusiones que teníamos todos en diferentes lugares, por diferente candidato, cómo con tal vehemencia defendíamos eso, decía, ¿así haremos con el Señor nosotros? Y eso escribían en el celular y escribían cosas con odio, ¿cierto?, para contra el otro. Y yo decía, ¿será que así hacíamos con el Señor? ¿Haríamos con el Señor? Yo no sé, ¿no? Un verdadero cristiano es aquel que no atropella a los demás, sino que con la paz y el amor que lo gobiernan, que lo caracterizan, paga el precio por su esfuerzo. Invierte tiempo para enseñar a otros y se sacrifica hasta que los lleva a la verdad. Ahora, eso es muy claro lo que menciona aquí el apóstol Pablo, ¿no? Tres cosas entonces que enseña. Ahora, no son las tres características de un verdadero cristiano. Hay otras en la Biblia seguramente, pero aquí habla de tres, ¿no? Que encierra mucho, ¿no? Es alguien que tiene fundamento sólido, un fundamento que lo reconoce es el Señor, que agrada al Señor. Segundo, es un fundamento que se hace evidente en su carácter. Y tercero, un fundamento que se hace evidente en sus relaciones. ¿Cómo nos relacionamos con otros? Ya vimos que lo que Pablo plantea es que dentro de la comunidad de los cristianos existe la posibilidad de que haya utensilios para usos honrosos y otros para usos viles, ¿no? Ya hablamos de eso, ¿no? El Señor Jesús lo dijo. En una comunidad cristiana van a crecer trigo y cizaña. ¿De acuerdo que eso lo predicamos hace un par de años? Y una de las posibilidades que veíamos es que de pronto la cizaña se puede convertir en trigo. El Señor es poderoso y puede hacerlo, ¿no? También que dentro de esa comunidad existe la posibilidad de que haya verdaderos siervos del Señor, pero también que hay algunos que se desvíen. Y eso la verdad preocupa, ¿no? Los que son falsos, los cuales tarde o temprano, como estos dos que menciona Pablo aquí, saldrán a la luz. Y los que a diferencia están cimentados en fundamentos firmes. El fundamento de un verdadero siervo del Señor, de un verdadero cristiano, se evidenciará en su carácter y en su vida social, en sus relaciones con los demás. Porque ese cuento de que yo soy cristiano solito, que solito voy para el cielo, no se lo crea, eso no es cierto. El ir a la vida eterna con el Señor cuenta muchísimo en nuestras relaciones con los demás. Allá nadie le tiene cielo propio. Allá entramos todos porque entramos juntos. Por eso siempre les digo, conozca a esa persona que va a estar con usted el resto de la eternidad. Conózcale el nombre. Que Dios nos ayude a ser verdaderos siervos suyos. El Señor nos puede ayudar. Y quizás, no sé si tengamos que tomar correctivos, puede ser que sí. Quizás pedir perdón cuando nos excedimos, tal vez. Y quizás evaluarnos. Otra vez, la idea de esto yo pensaba es, bueno, ¿y para qué Pablo dice esto, no? Para que Timoteo tenga cuidado de que no vaya de pronto a
a entrarse o a relacionarse por ahí con un cristiano falso, pero también a que tenga cuidado, porque de pronto termina siendo un cristiano que no es bueno. Eso es parte de lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta. ¿Qué tal si oramos? Incline su rostro, tome unos segunditos ahí para hablar con el Señor. Esto que Pablo presenta en su carta a Timoteo es muy claro, muy sencillo. Señor, gracias por tu palabra. Estamos viviendo en un tiempo, Señor, donde hay tanta variedad, tanta diversidad de opiniones, diversidad de posturas, diversidad de enseñanzas. Señor, hay tanta oferta que caer en el error no es difícil, es supremamente fácil. Pero Señor, gracias por recordarnos que lo importante es que busquemos estar cimentados en el fundamento que es firme. Si queremos ser cristianos verdaderos, que estemos cimentados, Señor, en el fundamento que es firme. Ese fundamento que tú has puesto y ese fundamento que nos lleva a agradarte solamente a ti, Señor. Que tú seas el punto de referencia para nosotros. Señor, en este tiempo donde cada uno nos hemos convertido en el punto máximo de referencia, de egocentrismo, permítenos, Señor, poner nuestros ojos en ti, como Jesús, y buscar agradarte, Señor, a ti. No con resignación. Jesús no lo hizo con resignación, Él lo hizo porque se agradaba en agradarte a ti, Señor. Padre, gracias. Y ayúdanos, Señor, en esas cosas sencillas que Pablo menciona para ser cristianos verdaderos, siervos tuyos. Que podamos, Señor, crecer en nuestro carácter como el carácter de Jesús, madurando, Señor, dejando lo que quizás la inmadurez de la juventud a veces nos gobierna, y madurar, Señor, a donde tú quieres que vayamos madurando, dejando, Señor, las pasiones juveniles, siguiendo, Señor, la justicia. Ayúdanos a ser responsables a cada uno de lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, fieles a las relaciones, fieles a nuestras convicciones, a seguir el amor y la paz. Y Señor, ayúdanos a vivir también ese fundamento firme en nuestras relaciones mutuas unos con otros, Señor. Señor, perdónanos cuando hemos caído en contiendas de palabrería, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando hemos caído, Señor, en rechazar o en cuestionar al hermano porque tal vez piensa diferente que nosotros. Y enséñanos a ser cristianos verdaderos, Señor. Esos cristianos, Señor, que viven amabilidad unos con otros, que con mansedumbre, Señor, soportando con paciencia, se corrigen unos a otros. Padre, gracias. Pero sobre todo, Señor, líbranos de desviarnos. Tú eres nuestra luz, Señor. Permítenos caminar cerca de ella siempre y no apartarnos de ella, Señor. Señor, te adoramos esta tarde ya, exaltamos tu nombre. Sella tu palabra en nuestros corazones y permítenos caminar como tú quieres, Señor.